Vamos por más, vamos por más. Ahora es tiempo. Ahora hay Salud en el Aire. La salud en la radio. Un programa de la Federación Uruguaya de la Salud. FUS, PIT-CNT. Claro que vamos por más, señoras, señores, compañeras, compañeros, ¿cómo están? El gusto de recibirlos nuevamente aquí en estos históricos micrófonos, en este histórico lugar, con el pensamiento puesto en los trabajadores y siendo parte integrante de ese grupo. Por suerte, somos los privilegiados, por tener trabajo y por, bueno, allí otro, el señor Matías Rodríguez, en la puesta al aire de nuestro programa. Querido Matías, a él y a todos nuestros compañeros, a la planta emisora, por cierto, que nos hacen el aguante, Jorge Suárez y equipo allá en planta emisora, departamento de grabaciones. No siempre nos nombramos a todos, pero bueno, es así, es bueno hacerlo, nos gratifica hacerlo, y estamos muy contentos de estar todos juntos proponiéndoles pasar, bueno, el mejor de los ratos, aquí con la salud en el aire. Este programa de la Federación Uruguaya de la Salud, el aguante para Cecilia, para todos los compañeros allá en la histórica sede de Dudinense Terra y Goes, la FUS, Federación Uruguaya de la Salud, las y los trabajadores de la salud privada de nuestro país. Por supuesto que el abrazo fraterno para todos los trabajadores en general, sea este un programa de la unidad, fiel reflejo de lo que es nuestra central obrera PIT-CNT. Y por supuesto, con los ojos y el sentimiento puesto en la cancha hoy también, porque juega Uruguay, juega la Celeste, una nueva instancia, una celeste de blanco, que juega hoy ante la selección italiana. Bueno, que lo mejor pase, hacemos los mejores votos. En un entorno plagado por mucha información, con, bueno, un primer homenaje a la resistencia del pueblo uruguayo ante el golpe de Estado. Por primera vez se conmemorará este 27 de junio. Hasta ahora solo se ha anunciado una mesa redonda en el PIT-CNT. Este viernes 27 de junio, decíamos, se realizará oficialmente el homenaje a la resistencia del pueblo uruguayo contra la dictadura, al conmemorarse el aniversario número 41 del golpe de Estado y de la declaración de la huelga por parte de la Convención Nacional de Trabajadores. También te comentamos muy especialmente que la ex fiscal Mirta Guiance asumió en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el espíritu puesto en distintos logros, en distintos objetivos, ser el nexo entre avanzar en el diálogo, tener la prioridad de avanzar en el diálogo entre la sociedad civil y el Estado, afirmó la doctora Mirta Guiance como nueva presidenta del instituto. También vamos a decirles que, bueno, en otro orden de cosas, también hay para subrayar muy especialmente otras novedades, por ejemplo que continúa y se profundiza el conflicto en el taxi. Hoy se reúnen en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, habrá una nueva reunión en esta Secretaría de Estado, en la cual se espera que la patronal del taxi se presente luego de que ayer volviera a ausentarse. Según lo que resulte de esta instancia negociadora, el Sindicato Único de Automóviles del Taxímetro definirá nuevas acciones. Y también, retoman hoy las clases en la escuela incendiada en Flor de Maroñas. Hay 2 personas procesadas. En esta jornada se realizará incluso un Consejo de Ministros extraordinario para tratar el tema. Hay 3 emplazados por la justicia. Alumnos, maestros y padres reclamaron ayer el compromiso de todos por levantar la escuela atacada. Y cómo ante la adversidad extrema cómo eso puede servir, algo tan malo, cómo puede servir para, bueno, recomponerse y salir en defensa de la escuela pública uruguaya. Fue muy emotivo el hecho de que todos estuvieran de pie ante este vandálico hecho. Y en este marco vamos a recibir hoy martes a un querido compañero de todas las horas y un referente de los días martes aquí en la salud en el aire. Vamos a hablar de seguridad social como siempre. Vamos a recibirle, integrante del equipo en representación de los trabajadores del EPS y además secretario nacional de formación de la Federación Uruguaya de la Salud, querido Ramón Ruiz. Bienvenido a la salud en el aire, ¿cómo te va? Hola, bienvenido también, por supuesto, las buenas noticias que dabas, sobre todo el espíritu, digamos, constructivo, ¿no? A partir de una mala noticia, ver cómo podemos tener la capacidad, las reservas como para rebatir esa situación, y ojalá que hoy a las 3 horas también eso se dé, ¿no? A nivel futbolístico, porque la verdad que la rebeldía a veces por tratar de modificar la realidad, de cambiar la realidad, sí, tiene que ver con una actitud, tiene que ver con un compromiso, ¿no? Entonces,
Me parece que podemos dar ejemplo a los uruguayos de que cuando la cosa está peor es cuanto más apostamos a la grandeza, apostamos a la esperanza, apostamos al optimismo, ¿no? Claro que sí, Ramón, y me quedo con esas palabras de apostar a la grandeza. Se apuesta a la grandeza sin dudas cuando hace muy pocos días en el marco de un homenaje a una personalidad emblemática como José Pepe Delía, el Banco de Previsión Social nombra José Delía a una de sus sedes en Montevideo, ¿no es cierto? Sí, así es. Tenemos desde el edificio ahí que está en pleno centro, ¿no? En 18 de julio, el edificio de prestaciones del Banco de Previsión Social, ha sido nombrado, digamos, tiene el nombre, está distinguido con el nombre de José Delía. Parece una cosa obvia, pero dirigente histórico de nuestra central, que nació en el año 1916 y se fue físicamente porque sigue presente en la clase obrera en el año 2007. Este dirigente histórico nosotros lo consideramos el padre de la unidad del movimiento sindical uruguayo, el forjador de la unidad, uno de los arquitectos de eso que tanto nos enorgullece a los trabajadores uruguayos, que es la central única de trabajadores. Tenemos ahí, digamos, no solamente el compromiso y de alguna forma su pensamiento, sino la lealtad de Pepe con la clase obrera, con ese proyecto, digamos, de sindicalismo independiente, pero muy comprometido con los cambios, muy comprometido con la transformación de la sociedad, un acérrimo defensor de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, luchador indoblegable contra la injusticia, ocurriera donde ocurriera, ¿no? Digo, como prácticamente hay muchísimas pruebas, digamos, donde el movimiento sindical uruguayo expresó su solidaridad, y por lo tanto eso es parte también de la prédica de José Delía en su actuación dentro del movimiento sindical, no solamente, digamos, la lucha por transformar la sociedad uruguaya, sino el compromiso por lo que ocurría también en otros pueblos de América Latina y del mundo, y eso tiene que ver con el internacionalismo que caracteriza también a los trabajadores uruguayos. Bueno, un compañero con una gran experiencia en la negociación, en construir puentes, no solamente dentro del movimiento sindical, sino también hacia afuera del movimiento sindical. O sea, la creatividad, la imaginación que tenía siempre para encontrar la posibilidad de una salida, de un acuerdo, ¿no? Y bueno, y eso sin dejar por el camino ninguno de los principios de los trabajadores, ¿no? Claro. Lo que hablábamos recién, forjador de la esperanza, de alguna forma. Qué virtudes, ¿no? Qué virtudes, cuando el hombre era así, destacaba el medio vaso lleno, más lo que une que lo que separa, ¿no? Y bueno, y todas estas palabras que yo te estaba diciendo, forma parte también de una semblanza que quedó ahí en la puerta del edificio, como un reconocimiento a su trayectoria, a lo que significa Pepe Delía para los trabajadores, pero para la sociedad toda. Bueno, su vida es de alguna forma una herencia que quedó, que convoca a soñar por una sociedad más justa, y es un poco la semilla para un porvenir más libre y más solidario. Termina diciendo esa semblanza, esas palabras que van a quedar ahí, como un símbolo de reconocimiento, de homenaje a alguien que incluso aportó muchísimo también para la seguridad social, porque Pepe fue uno de los que, cuando dimos la discusión sobre la participación social en el Banco de Previsión Social, fue uno de los compañeros que miraba ese espacio de participación con una visión estratégica, lo miraba con esa sabiduría que tenía para detectar que ese lugar lo teníamos que ocupar para empezar a transformar la seguridad social. Por lo tanto, digo, no estaba ausente a lo que es la seguridad social, a pesar de que su responsabilidad era de ser líder, de ser de alguna forma el referente del movimiento sindical. Eso no le impedía también conocer sobre algunos aspectos
que hacen a la particularidad de un tema o de un aspecto de la lucha sindical, ¿no? Claro, de hecho la lucha de José Delía, tú lo estás destacando, hace que, entre otros elementos, Uruguay se consagre como uno de los primeros países en el mundo en declarar la obligatoriedad de la seguridad social, Ramón. Sí, por supuesto, y bueno, y por eso creo que es muy importante que el directorio del Banco de Previsión Social, por unanimidad, haya resuelto tener esta distinción con el compañero José Delía. Y bueno, y por supuesto destacar que los compañeros que son fundadores de la CNT, que conformaron una comisión que va a estar preocupada durante todos los próximos meses por resaltar la figura de Pepe Delía, estuvieron presentes en este acto. Estuvo presente la Comisión de Seguridad Social, estuvo presente el movimiento sindical, el maestro Ernesto Murro, presidente del Banco de Previsión Social, dijo unas palabras, el compañero Fernando Pereira también, y bueno, y también hablaron, por supuesto, integrantes de la comisión de homenaje a José Delía, en un acto muy emotivo, de reconocimiento, de homenaje, y también que habla bien, de alguna forma, de los sectores sociales y políticos que reconocen en Pepe Delía una figura que trascendió, como te decía, la frontera del movimiento sindical y que bueno, que nos hace sentir orgullosos de los trabajadores. Realmente. Y que tenemos que de alguna forma difundir esto, darle a todo esto que yo te decía, sobre todo a los jóvenes que no lo conocieron a Pepe, que ni siquiera quizás han leído sobre él, algunos de ellos, que empiecen a investigar, a conocer sus valores, su compromiso, su trayectoria dentro del movimiento sindical, que además no solamente se limitó, como te decía recién, al movimiento sindical, sino que además fue un referente de otros sectores sociales y además fue en algunos momentos candidato por el Frente Amplio a la vicepresidencia de la República, o sea que no quedó, digamos, indiferente a la lucha también desde el punto de vista político partidario, no quedó solamente, digamos, en el movimiento sindical luchando y defendiendo a los trabajadores, sino que también en el campo político jugó un papel de unidad, un papel para tratar de acumular en un proceso que, bueno, que no corresponde en esta audición de repente analizar, pero que sin duda tiene mucho que ver con el proceso de cambio que comenzó en el 2005. Y se la jugó por sus ideas, ¿no? La valentía de jugarse por las ideas, ¿no? Sí. Más allá de cuáles sean ellas. La verdad que sí, que es un compañero que me parece que, te decía de los jóvenes, porque creo que es un personaje, es un compañero del movimiento sindical que sigue siendo una referencia a pesar de no estar físicamente, para poder tener, digamos, un ejemplo de cuáles son los valores, cuáles son las cualidades, cuáles son las condiciones que debería tener un dirigente sindical, digamos, formado en Uruguay para el movimiento sindical que tenemos en Uruguay. Y creo que eso es muy importante lo que está haciendo esta comisión y lo que están haciendo los fundadores de la central, tratando de resaltar la figura de Pepe. Sin duda. Y bueno, y de que las actuales generaciones conozcan cuál fue su actuación, cuál fue su compromiso, cuál fue su trayectoria dentro del movimiento sindical, cuál fue su aporte al movimiento sindical. La mejor uruguayés reflejada en un gran hombre como el Pepe Delía. Ramón Ruiz, gracias por tu participación, gracias por tu presencia siempre, todos los martes y en cualquier momento y en todos los momentos también aquí en La Salud en el Aire. Te mandamos un fraterno saludo, abrazo y que ocurra todo lo mejor también hoy en la cancha, como tú decías. Muchísimas gracias a ustedes y yo creo que esto que hablamos hoy tiene mucho que ver con la formación sindical, Gustavo. Porque esto que hablamos hoy tiene que ver con algo que reclama nuestro compañero la FUS, que es conocer más sobre la historia del movimiento sindical. Es conocer más sobre la historia del movimiento sindical, sobre los actores que cumplieron en un momento histórico un papel diferente al que estamos cumpliendo hoy nosotros, porque es otro momento histórico. Pero bueno, tratemos de que esto después se traslade a las actividades que hacemos de formación sindical, hablando de la historia de la FUI, hablando de la historia del movimiento sindical en general. Transitaremos por esos caminos. Un abrazo muy grande, nos vamos, llega a las noticias en la tarde, llega a Ciudades Invisibles luego de nuestro programa y también a las 2 de la mañana vamos por más. Que pasen muy bien, chao. Vamos por más, vamos por más, siempre juntos, siempre unidos. Salud en el Aire fue un programa de los trabajadores de la salud privada para toda la comunidad. Frente con la gente que